Tenga listo el tinto que ya vienen los huevos revueltos y con el último de los avances de los grupos ilegales para pelear la guerra en Colombia, usar drones con granadas. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque. Es lunes 24 de junio. 3 ataques del grupo de alias Iván Mordisco en Cauca y en Jamundí, en Valle, en las últimas 2 semanas, ponen la lupa sobre la tecnología que tienen los grupos ilegales para atacar con drones. Los mismos drones que se usan para grabar videos son adaptados para lanzar granadas que pueden causar mucho daño. Es una tecnología de la que el ejército tiene evidencia desde 2015 y que ya tienen otros grupos ilegales. Hoy hablamos de cómo surgió esta tecnología, cómo la están utilizando en el conflicto y cómo el ejército se prepara para enfrentar este nuevo escenario. Santiago Rodríguez cubre el conflicto para La Silla. Gracias por volver por acá. Gracias por invitarme, Tati. Cuando hablamos de drones en la guerra, específicamente, ¿de qué estamos hablando? Bueno, la definición así como de diccionario es un dispositivo aéreo no tripulado. Las fuerzas militares usan este tipo de aeronaves no tripuladas diseñadas para la guerra, pues digamos profesionales. Pero en este caso estamos hablando es del uso de grupos armados de drones comerciales que se compran en cualquier lado para temas recreativos o para hacer videos, pero que son adaptados para la guerra de manera artesanal. Esto está pasando en varias partes del mundo, desde una guerra regular de 2 ejércitos como el ucraniano y el ruso, hasta los grupos insurgentes de Myanmar. En el caso colombiano en particular hablamos de que están usando estos drones para adaptarlos y dejar caer granadas de tipo mortero. Pero en otras partes del mundo son usados como bombas kamikazes. Se les pegan dispositivos para que exploten con precisión, por ejemplo contra tanques como ocurre en Ucrania. Estas adaptaciones del dron que vemos de forma incipiente podrían ser como el cilindro bomba que usaban las guerrillas, pero algo más sofisticado, es decir, una tecnología artesanal que desarrollan los grupos armados para suplir la falta de artillería convencional o otros tipos de armas convencionales. En este caso, el dron suple esa capacidad aérea de explosivos que nunca han tenido los grupos armados en el país, pero digamos que con el avance de la tecnología ya están teniendo. ¿Y desde cuándo hay rastro en Colombia del uso de drones para la guerra? En una conversación con el excomandante del ejército, el general retirado Alberto Mejía, pues él me contó que desde el 2015 el ejército tuvo un primer registro de un ataque con drones. En ese entonces fue por parte de las FARC en Tumaco, en Nariño. El fenómeno actual de un uso más recurrente de drones se podría rastrear a partir del año pasado. Desde entonces hemos empezado a ver imágenes y videos especialmente atribuidas a las disidencias de las FARC usando estos drones comerciales. En parte esto fue posible por la masificación de la tecnología y que durante un tiempo pudieron entrenarse en el uso de esta, pues gracias al cese al fuego con el gobierno no tuvieron una presión de la fuerza pública encima. Claro. Y ya bueno, en los últimos meses, en medio de esta guerra en el Cauca y el suroccidente entre el ejército y las disidencias, pues se han multiplicado los ataques de granadas lanzadas desde drones, como pasó hace poco en la estación de policía de Popayán. Y en la ofensiva de las fuerzas militares en el cañón del Micay, pues los soldados también han sufrido varios de estos ataques. En el corregimiento del Plateado con una granada de esta. Oye, cuéntame cómo son porque tú viste drones de estos. Descríbenos. Sí, en un viaje a Nariño donde estuvimos en la retaguardia del Frente Comuneros del Sur, pues que es una reciente disidencia del ELN y que está negociando con el gobierno, pues ellos me mostraron que están también usando drones. Son drones no muy grandes que les sirven para hacer inteligencia, saber dónde están los otros grupos armados y además ellos mismos fabrican granadas no muy grandes que les enganchan al dron y pueden soltar a distancia. Ellos dicen que ya todos los grupos armados en Nariño usan este tipo de tecnología. Y otras fuentes consultadas y con información de la región, pues me contaron que en la guerra entre comuneros y el bloque occidental del MC el año pasado, las disidencias golpearon en los primeros meses muy duro a los comuneros con esta tecnología. Upa. Y de acuerdo pues, a fuentes de la región, pues sufrieron varias bajas por estos ataques de drones. Por eso, pues, desarrollaron una unidad de drones para contrarrestar esa ofensiva y les han dado una gran importancia en sus tácticas de guerra. E incluso me dijeron que los droneros, como les dicen, los cuidan mucho de los ataques enemigos. ¡Wow! Ahora, ante este panorama como tan sofisticado en medio de una guerra de estas dimensiones, ¿cómo se prepara el ejército y el Estado
para contrarrestarlo? Bueno, desde que se suspendió el cese al fuego con las disidencias en el suroccidente, el comandante de las fuerzas militares ordenó crear protocolos y doctrina para defenderse de este tipo de tecnologías. Además, de acuerdo a fuentes militares, también se están preparando pues con tecnología, herramientas que les permitan tomar el control o inhabilitar estos artefactos. Por otro lado, en el ejército ya hay una compañía de drones o de aeronaves no tripuladas y además se está evaluando la creación de un batallón para el manejo de este tipo de tecnología. Oye, ¿y cuál es el grado de daño que pueden hacer estos drones? O sea, ¿se pueden bajar un helicóptero o un avión? Bueno, hasta ahora no estamos en ese nivel, pues hasta ahora el nivel de riesgo de estos drones no es demasiado alto. El uso que le están dando es solamente soltar granadas de manera pues como pendular. Y que esto pues a veces falla, como ocurrió la semana pasada en Argelia, donde una granada de estas cayó en una casa y dejó a varias personas heridas. Además, pues estos drones no se elevan más allá de 500 metros, no pueden recorrer grandes distancias, tampoco tienen una velocidad tan alta. Y entonces realmente para alcanzar un avión y derribarlos pues es casi imposible. Pero en regiones como el Cañón del Micay, donde la geografía es tan quebrada, claramente pueden generar algún peligro, por ejemplo, para los desembarcos de tropa desde helicópteros, los cuales tienen pues que descender bastante para esto. Finalmente, Santiago, me pregunto mucho qué te dice todo esto del cambio en las lógicas y las tecnologías de la guerra, del conflicto que se vive en varias regiones de Colombia. Bueno, pues no salgamos del Micay, que es donde está pues más dura la guerra ahora. Allí, pues digamos, el general Federico Mejía, que es el comandante del ejército en Cauca, y me dijo que el avance ha sido, por ejemplo, muy lento porque en esta zona está totalmente minada de minas antipersonales. Y si a eso le agregamos ahora el uso de drones, pues eso dificulta aún más el avance de la infantería. Imagínate a 100 o 200 soldados pendientes de dónde pisan y además ahora pendientes de que desde el cielo no les caiga una granada. Claro, qué angustia. Además, pues la experiencia internacional muestra que el uso de drones puede empeorar. Pues este tipo de tecnología ha cambiado, por ejemplo, el panorama de la guerra en Ucrania. Lo que allá se ve es que la evolución de los drones para generar un mayor riesgo son los de visión de primera persona y que son además equipados para ser kamikazes. Esto permite que se les pongan mayores explosivos y así pueden detonar con mayor precisión en su objetivo. Así es como las tropas ucranianas han podido destruir a más de 70 tanques rusos y cambiar el campo de batalla. Seguiremos muy pendientes de cómo entonces evoluciona esta guerra y la tecnología en el conflicto. Muchas gracias, Santiago, por pasar por acá. Gracias por invitarme. Esta semana arranca la negociación entre el gobierno y la Segunda Marquetalia, la disidencia de Iván Márquez, en Caracas, en Venezuela. También el presidente ultima detalles de su tercer cambio de gabinete y esta noche debuta Colombia en la Copa América. Todas esas movidas estarán al aire en lasillavacía.com, en las redes y en el en vivo. Y por acá cada mañana estará calientito su desayuno político favorito. Con la producción de Fernando Cruz y de Juanita Escobar, yo soy Tatiana Duque. Nos escuchamos mañana.